Buenos días, muchas gracias a todos por estar aquí. La verdad que este curso que lo hicimos bastante rápido, viendo las condiciones que tenemos actualmente, y ojalá no suceda una segunda ola o tercera o cuarta más grande, nos pareció muy apropiado compartir con ustedes la experiencia que hemos adquirido nosotros después de más de 1000 pacientes manejados de COVID, muchos de ellos bastante graves, y tratar de revisar cómo ha cambiado la evidencia, qué se conoció de la fisiopatología, cómo podemos manejar los pacientes y cómo hemos ido cambiándolo. Yo quiero agradecer especialmente a la doctora Robina Valenzuela, al doctor René López y a la doctora Sofía Leighton como coordinadora, que fueron los motores de este curso. Así que ellos son intensivistas de la nueva generación, que la verdad que lo han hecho muy bien y han partido con entusiasmo este desafío. A mí me pidieron que hablara de la experiencia nuestra en el departamento de paciente crítico de la clínica alemana, cómo hemos manejado, cómo enfrentamos, cómo partimos esta pandemia que partió en marzo del año pasado en Chile y en diciembre, fin de diciembre, en China. Esto partió en diciembre, como decía, el 2019, una nueva neumonía por coronavirus, que es de quedó beta, diferente a los antiguamente conocidos del 2012 y el 2012, que el SARS-CoV-2 y el MERS coronavirus. Por eso le pusieron SARS-CoV-2. Se sabe, y se sabía en ese tiempo, que es transmisión por gotas y contacto estrecho, también para aerosol y superficie en un menor grado. Y que tenía y va a seguir teniendo una alta transmisión, y lo que ha cambiado es la mortalidad. Si vemos gráficos como este, que están disponibles mundialmente, sabemos que está altamente contagioso. Este gráfico es de julio de 2020, en que había 31 millones de casos, menos de 1 millón de muertos en el mundo, y Chile con poco más de 440.000 casos. Si vemos actualmente, esto tomamos hace 2 días atrás, tenemos más de 91 millones de casos, o sea, 3 veces, casi 2 millones de muertos, o sea, el doble, y Chile ha subido en un 33%. De ese punto de vista, no estamos tan mal. O sea, decimos que las medidas que se han tomado de todo punto de vista, preventiva, salud pública y tratamiento médico, hospitalizado y ambulatorio, ha tenido su éxito en comparación con el mundo. Pero resulta que tenemos que ver qué es lo que va a pasar, cómo vamos a seguir. ¿Qué es lo que nos decían los números cuando partimos en marzo del 2019? La verdad, eran bastante preocupantes. Había un reporte de mortalidad casi del 78%. Los pacientes críticos en centros de países muy desarrollados como Reino Unido tenían mortalidades del 50%. Y todo esto se asociaba principalmente al colapso de los sistemas de salud y a la falta de disponibilidad de camas críticas. ¿Qué es lo que hizo China? ¿Qué es lo que hizo Wuhan? Ante la falta de camas críticas, que era asociado a una alta mortalidad por falta de atención, construyó un hospital en 10 días, lo cual es un milagro desde el punto de vista forma de hacerlo, gestión, ingeniería, que en nuestro país o en muchos países es imposible de hacer. Por tanto, hay que juntarse, reunirse y tratar de formar cómo se puede mejorar y enfrentar una pandemia. Internamente, en la clínica, se hizo un plan basado en 3 ejes. Primero, el incremento de la capacidad hospitalaria, principalmente de camas de UCI, camas de intermedio y también de camas de MECU. Y eso se creó un comité de contingencia COVID que incluía un subdirector encargado con todas las áreas involucradas, tanto paciente crítico, urgencia, la gente que ve médico quirúrgico. Por lo tanto, era un comité multidisciplinario que fuimos subiendo la cantidad de camas en la medida que se fueron requiriendo. Sin embargo,
nosotros como médicos, especialmente en cuidado intensivo, necesitamos armas, necesitamos abastecimiento, necesitamos insumos. Por lo tanto, la parte administrativa tenía que darnos un gran apoyo en los ventiladores, pero muy de moda, drogas catéteres, y ahí todo el equipo, farmacia, equipos médicos, adquisiciones, estuve trabajando en conjunto con este comité de contingencia para dotarnos de las posibilidades de insumos para tratar la enfermedad. Y un punto importante, que diría casi de lo más importante, y por eso estamos en este curso ahora, es conocer la enfermedad. Esta enfermedad, hace un año atrás, era desconocida para nosotros. No sabíamos cómo evolucionar. Uno normalmente como médico y como especialista y súper especialista, una de las funciones que tiene es poder prever cuál va a ser el curso clínico de un paciente con patología o determinada enfermedad. Y aquí no sabíamos. Por lo tanto, partimos con reuniones nuestras, buscando la evidencia que había en ese momento, integración también con otras especialidades, gente de inmunología, gente de reumatología, gente de infectología, tratando de hacer opciones de tratamiento y tratar de registrar lo que estábamos haciendo para poder tener algún feedback e irlo revisando a ver si podríamos tener mayor información. Y luego, ¿cómo se expandió el primer eje, que era aumento de camas? Normalmente, nuestra clínica tiene 12 camas de UCI y 48 intermedios. Esos cuando distribuía tienen hasta antes de la pandemia. Llegamos a tener 50 camas de UCI y 52 intermedios, o sea, más de 100 camas. Todavía se mantienen algunas, en este momento no totalmente, tanto limpias como no COVID. Pasamos a tener casi más de 100 médicos. Y eso también hay que agregar todo el personal de enfermería, personal auxiliar y personal kinesiológico y de apoyo a la función de manejo de pacientes graves que también se multiplicó. De soporte ventilatorio, logramos aumentar la cantidad de ventiladores y soporte en un 60%. Pasamos a 159 elementos de ventilación. Eso es importante, que no podemos ir ayudando a nuestros pacientes. Pero tanto como el número de equipos de soporte ventilatorio, invasivo, no invasivo, NAF, tenemos que saber dónde están. Porque la etapa más grande de la pandemia, que teníamos toda la clínica, 5 de los 6 pisos de la clínica ocupados por pacientes COVID, necesitamos saber que si se ocupaba un BIPAP, o si se ocupaba una NAF, o si se ocupaba un ventilador en un lugar, y teníamos que saber dónde estaba para llevarlo a otro paciente que lo necesitaba. Y eso es lo que se hizo en conjunto con este comité COVID, equipos médicos e informática y con la colaboración de los terapistas respiratorios, los kinesiólogos, se hizo un GPS donde estaban y si se desocupaba, cambiaba de color y rápidamente ese equipo se iba a buscar y se preparaba para el próximo paciente. Con eso logramos no andar buscando los equipos, sino tener una central de equipos que iba para toda la clínica, que donde fuera necesario, para poder atender rápidamente a los pacientes que llegaban o nos trasladaban. No es fácil tampoco transformar. Todos los que trabajan en cuidado intensivo saben que las UCI son camas limitadas, de alta complejidad, llenas de equipos, llenas de personal especializado, enfermera especializada, TENS especializada, pero ahora tenemos que ese equipo, que es el equipo titular, tenemos que expandirlo a muchos otros lugares y transformar intermedios que son de otra velocidad, de otra expertise, a UCI. ¿Qué significa que hicimos para transformar intermedio a UCI, que transformamos dos intermedios a UCI, ya, aumento de cobertura de todos los equipos, o sea, más gente, por lo tanto entró gente a trabajar como de intermedio antes, se transformó en UCI, personal y doctores que no trabajaban en UCI tenían que ver pacientes con la complejidad de ventilación mecánica, monitoreo invasivo, prono, todo lo que se hace a estos pacientes. Como eran piezas cerradas, tenemos que darles cámaras, tenemos que redistribuir médicos con experiencia en UCI y personal con experiencia en UCI, o sea, los turnos, las coberturas, y no teníamos solamente intensivistas, teníamos un intensivista que era como el R1, otro intensivista, pues se hizo una upgrade, que supervisaba y ayudaba con menos experiencia para poder manejar todos los pacientes, y eso pasó lo mismo en la parte de enfermería y en la parte de apoyo.
Hubo que mejorar los soportes eléctricos, las gases, los sistemas computacionales, todo para que funcionara. También, si uno quiere transformar piezas, MQ, médico quirúrgico e intermedio, también hay que usar un montón de upgrade para poder darle la seguridad a los pacientes. Desde el punto de vista médico, tuvimos que poner un jefe técnico intensivista a cargo de cada intermedio, porque lo más importante que nos fuimos dando cuenta es el diagnóstico precoz, los signos de alarma, para darse cuenta que el paciente se está echando a perder y necesita un traslado o un intermedio de mayor complejidad o a una UCI. Y lo mismo para enfermería, como tenemos enfermería de UCI y enfermeras con menos experiencia, también se puso una enfermera técnica con experiencia en cada uno de los intermedios para poder ayudar en todo el manejo e ir enseñando a las enfermeras con menos experiencia los signos de alarma que tienen que revisar los médicos para tener una buena detección de los pacientes que podían complicarse. ¿Y qué es lo que pasó? Empezamos a tener pasillos sin personas, pasillos que aparecieron todos estos cascos, todos estos personajes que aparecieron que veíamos con todas las medidas de EPP de protección y pasillo a pasillo. Buena noticia, entre comillas, ya el CDC de China había sugerido, había mostrado que la mayoría de las enfermedades por coronavirus eran leves, es decir, se podía manejar en la casa. Sin embargo, un 19% son pacientes severos, necesitan aporte de oxígeno, y un 5% eran críticos. Ese 5% es el paciente que tiene alto riesgo, que se puede morir y ocupa camas críticas y por largo tiempo. ¿Qué otros datos sabíamos? Que tampoco eran tan esperanzadores. Que hasta un tercio, hasta el 35% de los pacientes hospitalizados se pueden hospitalizar en una UCI. La causa principal es falla respiratoria hipoxémica como causa más frecuente. De los hospitalizados, entre el 30 y el 90% pueden requerir ventilación mecánica. Y eso, ¿por qué? El por qué tanta preocupación a nivel gubernamental de la disponibilidad de ventilación mecánica. Pero estos pacientes no son solamente una falla respiratoria aislada, es lo más frecuente, pero pueden tener otras complicaciones, como bien sabemos cuando vemos pacientes graves, como falla renal, falla hepática, saneamiento y trombosis hasta la cuarta parte, shock séptico, más infecciones de catéteres que fuimos aprendiendo. Por lo tanto, claramente, estos pacientes necesitan un manejo que todo el cuidado intensivo, con doctores y enfermeras y test especializados, sabemos darle. ¿Qué es lo que pasa con la evidencia? Normalmente, cuando uno hace y tiene una enfermedad y hay que responder, se hace la pregunta. A esa pregunta, uno hace una hipótesis y hace un estudio randomizado que dura años. Uno ve los resultados y de acuerdo a esos resultados, uno implementa un tratamiento. ¿Qué pasa en la pandemia como esta? Tiene muchas preguntas clínicas. En la pandemia uno no tiene tiempo a hacer una receta de años probando, sino que hay que usar algo porque hay una alta presión ambiental y mediática para empezar a dar tratamiento y algo que ayude a los pacientes. Los estudios van al mismo tiempo de la acción, de la intervención, y los resultados van cambiando conforme pasa el tiempo y la práctica clínica. Por eso ustedes se van a dar cuenta que entraron muchos medicamentos o muchas acciones que había un atisbo que podían funcionar y después se han desinflado. ¿Y lo lo que hicimos nosotros? Otra cosa que hicimos fue, se formó un grupo de todo, ahí está el equipo desarrollador, lo lideró la doctora Valenzuela, y lo que hizo fue ver la evidencia que había en el momento. Hubo dos versiones, primero en abril, la última fue en julio, ahora está en revisión la última, para hacer una recomendación de acuerdo a la evidencia que había. Ahora, y cuando no había una evidencia, se usaba el mejor criterio clínico. Y esto guía de manejo fue utilizada por varios centros nacionales también. Ahora, la falta de evidencia no es evidencia de ausencia. Por lo tanto, que no podamos probar algo no significa que no exista.
Y ahí es muy importante el criterio y la experiencia clínica para tomar acciones que pueden beneficiar a los pacientes. ¿Cuál es el curso clínico que nosotros sabíamos? Sabíamos que los pacientes principalmente se empiezan a agravar en la segunda semana. Esto no es absoluto, obviamente, pero sabíamos que después del día 7 se podían echar más a perder y los pacientes que ingresan con fallo los días anteriores, especialmente los pacientes con factores de riesgo, tenemos que tener un sistema de detección rápido para darnos cuenta de aquellos que se echan a perder. ¿Cómo se enfrentó? Por lo tanto, se enfrentamos en dos patas: el soporte y el tratamiento farmacológico. Soporte principalmente respiratorio, pero no solo respiratorio, también el soporte de todos los otros sistemas, como es lo habitual en un paciente de cuidado intensivo. Y el tratamiento farmacológico, antiviral, inmunomodulación, que fuimos, como decía, cambiando de acuerdo a la evidencia que iba saliendo. Por lo tanto, si uno ve cuáles son las alternativas y las alteraciones, principalmente a nivel de respiratorio, tenemos pacientes con compliance muy buena pulmonar o, al final, compliance muy, muy baja, que la respuesta al PIP es variable, que tenemos cursos hiperagudos, cursos, bifásicos o, ¿cómo se llama?, cursos indolentes. El típico paciente que requiere un poco de 2 litros, 3 litros y se pasa o pasa entre enfermedades en la casa. Y de acuerdo a ese curso, uno va usando todas las terapéuticas que puede usar. Por lo tanto, como les digo, lo quiero mostrar que aquí el manejo es bien individualizado y resulta que depende también cómo va el paciente, qué soporte tenemos que darle. Se hicieron criterios de ingreso, en marzo del año pasado se hicieron criterios de ingreso, a ver dónde viene a ver cada paciente. Obviamente los fuimos modificando. Antiguamente la ventilación mecánica no invasiva era de UCI, después por motivos de presión asistencial tuvimos que llevarla a intermedio. Actualmente se usa casi mayormente intermedio. Después se puso la NAF en algunos pacientes, principalmente en el microquirúrgico, el pronovigil, cosas que se empezaron a hacer en ese momento y fuimos cambiándolo, pero es muy importante que la gente de urgencia supiera y tuviera claramente, y eso lo discutimos con ellos, fue un protocolo hecho en conjunto, qué paciente se mandaba para la casa, qué paciente iba a pieza, qué paciente directo a un intermedio y qué paciente directo a una UCI. No podíamos atiborrar el cuadro intensivo con pacientes menos graves de los intermedios, pero tampoco podíamos mandar un paciente para la casa o un paciente a MQ con una posibilidad alta que se echará a perder después. Por lo tanto, claramente ningún sistema es perfecto, pero teníamos una guía que después la evaluamos y resultó bastante buena. Dentro de las cosas que fuimos súper eh, pioneros es el uso de la ventilación mecánica no invasiva. Hubo bastante literatura, bastante discusión. Nosotros creemos firmemente que la ventilación mecánica no invasiva ayudó grandemente en esta pandemia, en la primera etapa, pero con criterios y personal con experiencia en su manejo. Nuestros terapistas respiratorios son altamente entrenados y altamente entusiastas en el manejo de esta terapia. Por lo tanto, hicimos un protocolo que les mostré anterior, que tenía criterios claros de conexión y criterios claros de falla para pasar a ventilación mecánica invasiva. Y tan claro que la prueba es máximo 2 horas. Si un paciente 2 horas tenía criterios de ventilación mecánica o criterios de falla de BMNI, el paciente se intubaba. Y no solo por oxigenación. Oxigenación es un aspecto. También aspectos de mecánica, volumen minuto, uso uno clínicamente, paciente con apremio, uso de accesoria. Todo eso que son cosas críticas, el paciente, si en 2 horas no claramente tenía mejoría, pasaba a ventilación invasiva. Por lo tanto, lo que se decía que retardaba la intubación con un buen protocolo y con doctores, terapistas, enfermeras entrenadas, eso hay que cortarlo y si no mejora el paciente con el BiPAP, uno lo intuba. Por otro lado, tenemos que también con eso ahorramos ventiladores mecánicos. Ahorramos porque muchos pacientes lo llegaron a ventilador mecánico invasivo y pudimos soportarlo para otros. La ventilación mecánica invasiva
También, teniendo en consideración los tipos que se describió por Gattinoni, allá como en abril, compliance normales y compliance baja, también unos criterios de ingreso y criterios de intubación y criterios de extubación cuando el paciente viene mejorando. Por tanto, esta guía ayudó mucho, principalmente porque teníamos unos pilotos, algunos muy bien entrenados, y otros no tan bien entrenados porque la cantidad de aviones subió en forma grande. ¿Qué pasó con el centro farmacológico? Empezamos, como en todo el mundo, a buscar tratamientos farmacológicos, lopinavir, ritonavir, el durenavir, clasistat, después el remdesivir. ¿Qué es lo que ha pasado? Todas las evidencias han mostrado que los primeros no sirven, y el remdesivir hay algunos trabajos que han mostrado cierta mejoría en acortamiento de la estadía y una mejoría más rápida. Sin embargo, tampoco ha tenido un efecto en los estudios importantes. La hidroxicloroquina, que hubo líderes mundiales que la promovieron mucho, resulta que teóricamente podía ayudar a los pacientes. Sin embargo, se vio por estudios y por riesgo que aumentaba la mortalidad y era ineficiente, principalmente por prolongación del QT y arritmias ventriculares. Era tanto así que tuvimos que hacer un protocolo específico del manejo del QT y preocuparse de la mantención del potasio y del magnesio y protocolos de manejo para cuando usamos estas drogas que después las descontinuamos de usar. El plasma convaleciente de gente que tenía COVID, sacarle plasma, también no había evidencia, era una idea atractiva, se desarrolló con el equipo de hematología e inmunología, se hicieron un protocolo de manejo. Sin embargo, también en estos momentos hay una evidencia que no lo soporta en este instante. Eso no sabemos si va a cambiar. Pero en estos momentos tampoco es una terapia que está totalmente aceptada. Corticoides, sí. Yo diría que los corticoides, después le van a hablar una charla anterior de los corticoides, pero los corticoides desde el principio, en forma empírica, en forma pensando médicamente o la fisiopatología, se vio que los corticoides podrían tener un efecto. Y yo le diría que es la única droga que realmente se ha ido estableciendo con una evidencia cada vez más sólida que tiene un efecto en la mejoría y en el pronóstico de los pacientes. Este es el trabajo del recovery, que muestra que claramente los corticoides mejoran la mortalidad en los pacientes más graves y en los que necesitan soporte con oxígeno. En los pacientes que no requieren oxígeno, anda al revés, anda más mal. Por lo tanto, obviamente, hay que tener una indicación en aquellos pacientes o que están en ventilación mecánica invasiva o requieren oxígeno porque tienen indicación y está bien avalado por la literatura de usar corticoides. Los antiinterleuquina 6, los trastuzumab y sus congéneres, también se usa un protocolo, publicamos nuestra experiencia con resultados bastante buenos. Sin embargo, en el mundo hubo una baja y ahora salió un par de trabajos recientemente que parece que tienen un lugar. Por lo tanto, sigue siendo un esquema de drogas que está en estudio, que todavía tampoco se han ganado el lugar como los corticoides en forma aprobada. ¿Cómo anduvimos? ¿Cómo fue el resultado? Esto es a julio del 2020. Llevábamos más de 1000 pacientes hospitalizados, 715 de ellos eran en UCI intermedio, 235 graves en la UCI. Una mortalidad de 57 pacientes que ustedes ven que principalmente es del grupo etario más alto, 80 y 89 años, 70 para arriba. La tasa de letalidad total era 5.2, un número bastante bueno. Si uno suma la letalidad UCI intermedio, 8.9. Ahora, hasta noviembre del 2020, con datos extremadores, estamos recopilando todos los datos de la base de datos ahora hasta enero. Ya llevamos, obviamente bajó la cantidad de pacientes después de agosto, septiembre. Tenemos 276 pacientes críticos en UCI, 40, 50 más que antes. 60 años, la mayoría hombres, ahí el género femenino, no se sabe por qué, tiene una
protección de tener una enfermedad más grave. La mediana estadía es 9 días, pero con una dispersión que puede ser 9 más. Y la mortalidad de los pacientes críticos en UCI, aquellos intubados, es de 8.3%. Tiene una mortalidad bastante buena, no alta, y principalmente en los pacientes con patología y sobre 70 años. Una cosa importante es que los pacientes, claramente, no sacamos nada con tener un buen cuidado intensivo, pero el paciente después salir con un déficit de la musculatura que lo hace totalmente dependiente o propenso a complicarse otras cosas. Por lo tanto, ya es una terapia nuestra dentro de la UCI que la rehabilitación, tanto física, neurológica y motora, parte con el paciente grave, incluso intubados, sentando en un sillón, usando una especie de bicicleta que se llama Motomed, para que el paciente tenga la mayor masa muscular, o sea, no la pierda, para que pueda salir en mejores condiciones. También la doctora Guerrero lideró un grupo de humanizando los cuidados de salud en tiempos de COVID. Es muy raro que en el grupo los pacientes estaban solos, no teníamos visitas. Nosotros le avisábamos por teléfono, informamos por teléfono a familiares, pero resulta que los familiares no veían a su papá, a su mamá, a su hermano, no lo veían. Por lo tanto, eso de humanizar y ver que el paciente que va a fallecer, hacer estamos en cuarentena, una visita a fin de vida, ayudó mucho en la parte humana de esta pandemia. Como resumen, ¿qué podemos aprender de esta pandemia? Hay cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas, un trabajo en equipo, un trabajo protocolizado, adaptarse a la evidencia cambiante, una capacidad de todas las instituciones para enfrentar y adaptarse a la emergencia. Solidaridad, que recibimos mucha ayuda de otras especialidades, doctores, enfermeras que no trabajan en cuidado intensivo, se expusieron y se estresaron a trabajar con pacientes críticos con ayuda, pero cuando uno está acostumbrado es estresante. Empatía. El resto de la especialidad, el resto de la clínica, aprender que estábamos cansados, como estamos cansados ahora, en el sentido de que el genio realmente no era el mejor, explicar y comprender la situación de presión asistencial alta por largo tiempo. Humanidad, como decía anteriormente, apoyo a pacientes y familiares distanciados, y entrega. Las personas de salud, todo el personal de salud, de los médicos a administrativos, enfermeras, TENS, kinesiólogos, la gente que limpia, arriesga su salud para atender pacientes, está arriesgando ellos, también sus familias, tiene que cubrir más turnos, tiene que adaptarse a los cambios. Por lo tanto, es una entrega que es digna en todos los servicios de salud de este país. ¿Qué es lo malo? Que la pandemia no ha terminado. Aunque queramos darlo por decreto, que terminamos, no ha terminado. Es un error decir que estamos listos. Lo más probable es que va a venir otra ola. La vacuna va a ayudar, pero no se va a demorar. Por lo tanto, tenemos nosotros, como personas de la salud, y de educar y enfocar en que hay que mantener las medidas probadas, que son la mascarilla, el distanciamiento social y lavarse las manos, todas las cosas básicas para bajar el contagio. Muy importante, el trabajo en equipo. Aquí hay de todos. En estas fotos hay de todos los estamentos, ayudando a pronar un paciente negro. Muchas gracias.